Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas del 10º campeón mundial de ajedrez, Boris Spassky, gran maestro ruso. Bien, veremos a continuación una bonita partida de Boris Spassky con escasos 18 años, el año 1955 en la ciudad de Moscú, con las piezas negras enfrentando al gran maestro Geller en el 22 campeonato de la URSS. Entonces, Moscú, 1955. Geller inicia el juego con D4, caballo F6, contesta Spassky, C4, E6, caballo C3, alfil B4, la famosa defensa ninzo-india. Geller, al hacer esta jugada A3, prefirió esta línea agresiva al comienzo de su carrera, a pesar de notables reveses contra jugadores posicionales. Geller contra Smirlo y contra Mahewe en el torneo de candidatos de Zurich el 53 y la partida Geller-Sumlov en el de Amsterdam el 56. Entonces no nos olvidemos, estamos en el año 55 en el campeonato ruso. Alfil por C3 jaque, B por C3, C5, esa es la variante Savage. E3, caballo C6, contesta Spassky. Resultado un poco más preciso, jugar B6 y alfil D3, alfil B7, ya atacando directamente los peones blancos. Pero Spassky jugó caballo C6, alfil D3, D6, caballo 2, B6, enroque corto, dama D7. Un plano original que le da la opción de efectuar un enroque largo y de preparar alfil A6, que al ser jugado de inmediato, en vez de dama D7, jugar alfil A6 sería contestado con, o rebatido mejor dicho, con dama A4, con ataque doble a dos piezas al mismo tiempo, lo que obligaría a retroceder con el alfil. Entonces tenemos E4, alfil A6, alfil G5, enroque largo, caballo G3. Un plan totalmente equivocado que tiene como resultado el abrir líneas contra el propio rey. En vez de tratar de explotar la pieza clavada, debería apuntar al rey enemigo, por ejemplo con caballo C1, caballo A5, caballo B3, dama A4, caballo por A5, dama por A5, dama E2, como lo hizo posteriormente en el encuentro contra Litzin en este mismo torneo. Y las blancas desarrollaron un poderoso ataque sobre el ala de dama negra. Entonces tenemos caballo G3, H6 pidiéndole una definición inmediatamente al alfil blanco para evitar que juegue caballo H5 de momento. Alfil por F6, G por F6, caballo H5, C por D4, C por D4 y caballo por D4. Buena jugada. Caballo F6, dama E7, dama A4. El juego típicamente agresivo de Geller, pero muy pronto se advierte la ausencia de la dama en el centro. La defensiva, caballo G4, seguía si fuese necesario de caballo E3, permitiría a las blancas consolidar. Pero jugaron dama A4, alfil B7, caballo H5. Ahora si caballo G4, vendría, ¿no es cierto?, F5, E por F5, E por F5, caballo E3. Mencionaremos si torre F a E1 sería malo por dama G7 y con gran ataque ahí en la columna G. Caballo E3, caballo F3 jaque, ¿no es cierto? O
la otra posibilidad, ¿no es cierto?, sería 20 caballo E3, torre H a G8 con buena posición de ataque. Y las negras ya amenazan, entre otras, dama por E3. Y la otra jugada, en caso de 18, estamos en esta jugada, jugar caballo D5 de F6, aquí nos vamos, ¿no es cierto?, alfil B7, caballo D5, se hubiese encontrado con dama H4, dama por A7, caballo F3 jaque, G por F3, torre H a G8 jaque, rey H1, dama H3, caballo por B6 jaque, rey C7, caballo D5, jaque E por D5 y con ataque ganador de las negras. Y por último tenemos dama por A7, dama por F6, dama por B6, se contrastaría con caballo F6 jaque, rey H1 y dama D4, inmovilizando el ataque de las blancas y consolidando la ventaja material por parte de las negras. Entonces, continuando, las blancas jugaron caballo H5. Bien. Torre H a G8. Dama D1, regresando al centro del tablero. No es posible jugar dama por A7 debido a torre por G7, jaque, rey por G2, ¿no es cierto? En caso de rey H1 venía torre por H2 jaque, rey por H2, dama H4, rey G2, dama por H5 con ataque ganador. Y en caso de, tenemos rey por G2, bueno, gana alfil por E4 jaque, alfil por E4 y dama por A7 ganando la dama. La otra posibilidad que tenían era jugar caballo G3, pero venía H5 con ataque sobre el rey blanco. Luego tenemos dama D1 regresando a la defensa de su monarca, F5 abriendo líneas, torre E1, si se jugaba F3 venía dama G5, caballo G3, F4 con fuerte ataque y ganando. Entonces tenemos F5, torre E1, dama H4, más fuerte que dama G5, G3, F4, rey H1, F3 y caballo F4 de alguna manera sosteniendo la posición. Entonces tenemos dama H4, más precisa que dama G5, F4, si G3 venía E5, buena jugada, rey H1, F por E4, G por H4, E por D3, F3, alfil por F3, dama por F3 y caballo por F3 con ventaja ganadora. Luego tenemos F4 ofreciendo la calidad para disminuir el ataque de las negras, pero Spassky se concentra, consolida la posición del caballo en D4 y sigue abriendo línea. Entonces la otra era dama por D1 y caballo F3 jaque, pero esta es más precisa. Torre C1, E por F4, alfil F1, ahora sí, dama por E1, caballo F3 jaque, rey F2, caballo por E1, torre por E1 y F3 abriendo las líneas del rey, que cubre al rey justamente, y porque si alfil por E4, de alguna manera las blancas mantenían cerrada la columna F. En cambio, con esta se abren líneas peligrosamente para el rey blanco. G por F3, F por E4 abriendo la columna F y la columna E, F por E4, torre D a F8 jaque, rey E3, alfil por E4, la táctica al servicio de la estrategia. Si se captura el alfil, se cae la torre ahí en E1. Alfil H3 jaque, alfil F5, alfil por F5, torre por F5,
y se rinden las blancas porque no pueden evitar el cambio de las torres. Deberá, tendría que jugar caballo G3 y vendría torre E5, jaque, rey D2, torre por, y la ventaja de calidad se impone en este final. Una bonita partida de Boris Spassky con escasos 18 años en el 22 campeonato de la UR, el año 1955. Lo increíble que Geller el hecho de que después de esta desastrosa derrota haya obtenido el título de campeón ruso nos dice mucho sobre la capacidad de recuperación del joven Geller, gran maestro ruso. Bien, muchas gracias y nos estaremos viendo en breve con otra partida de este genio de las 64 casillas, Boris Spassky.